Ahí está el final. Estamos con Enrique Aramburu, protesorero de la Fundación Vasco-Argentina Juan de Garay. Es autor en el campo de la cultura vasca de 2 libros, Los Vascos, editados por la Fundación Vasco-Argentina Juan de Garay, y La lengua más antigua de Europa, de editorial Biblos. Destacamos el hecho de que se dieran los derechos del primer libro a nuestra institución. El doctor Aramburu es abogado y licenciado en letras por la Universidad Nacional de Buenos Aires y, por sobre todo, es un estudioso de la cultura vasca. Primero quisiéramos saber qué te animó para escribir el libro Los Vascos y de qué se trata. Jorge. Bien, para contestar a la pregunta, el libro Los Vascos es un librito que compendia un poco, trata de compendiar lo que son los vascos, lo que es la cultura vasca y demás. Lo que me motivó a hacer esta pequeña obrita fue un viaje que yo hice, mi primer viaje al País Vasco, donde allí conocí lo que se abrió como todo un mundo para mí. A pesar de que ya por supuesto había leído mucho sobre los vascos, sobre su historia, sobre su lengua, tenía una idea de lo que iba a encontrar, pero de todas maneras se me abrió un mundo. Y quise un poco compartirlo. Recuerdo que cuando llegué a Buenos Aires de vuelta de mi viaje, di una conferencia organizada por la Fundación en el Gure-Echea, en el Club Gure-Echea. Y ese fue la génesis, la semilla de esto que después, con el tiempo, se transformó en un librito al cual le fui agregando capítulos, le fui agregando por supuesto mucha información, citas bibliográficas, fui leyendo también cada vez más, de modo tal que finalmente se condensó en un librito tamaño de bolsillo que, como vos has puesto aquí, Jorge, se llamó Los Vascos y fue editado en el año 1993 por la Fundación. Vamos ahora al segundo libro que has escrito, La lengua más antigua de Europa. ¿En qué te basaste para escribirlo y de qué trata? La lengua más antigua de Europa, bueno, condensa un poco mi carrera de licenciado en letras. Yo me basé en los conocimientos que en ella adquirí para hacer primero una descripción de la lengua vasca, después una incursión en cuáles serían los géneros de la literatura vasca y terminar con una historia de la literatura vasca. La primera parte tenía a su vez presentados los principales problemas que plantea la literatura vasca para el estudioso, que, como digo allí en el libro, el estudioso que está de este lado del Océano Atlántico, ¿no? Digamos, no es lo mismo estar acá que estar allá para hacer un estudio serio de la literatura vasca. Sin embargo, algunas cosas pudimos hacer. Como te decía, yo me acuerdo que en mi carrera hice un excelente curso de lingüística y me basé en esos conocimientos que allí adquirí para hacer una descripción de la lengua, lo que sería una gramática, explicar cómo está organizada y en qué consiste la lengua vasca. Y después, bueno, lo que ya dije, la literatura. Uno sería el vehículo de expresión y lo otro sería la expresión que han tenido los vascos a través de los siglos y llegando, por supuesto, bueno, al año de edición del libro, que fue el 2001. Y quisiera que nos explicaras por qué dices al vasco la lengua más antigua. Bueno, bien, eso, como lo aclaro ya desde la introducción, es una expresión. El libro no es una tesis de doctorado, de modo que no tengo que demostrar esa expresión que se transformó en una afirmación. Sin embargo, podríamos decir que el pueblo vasco es el último de los pueblos de Europa que quedó, y en ese sentido podríamos aproximar que es la lengua más antigua que se habló en el continente, porque todos los demás pueblos llegaron luego que los vascos a Europa. Ahora bien, también lo digo en el libro que yo estaría muy complacido si alguien estudiando en profundidad pudiese llegar a demostrarlo fehacientemente que fue la lengua que se habla desde hace más tiempo en el continente europeo. Por ahora fue solamente una expresión. Pasando a otro orden de cosas,
quisiera que nos definieras qué es literatura vasca en función de un tema de intercambio de ideas que tú has tenido con Carlos Irizarry, otro miembro de la Fundación, al respecto. Sí, con Carlos Irizarry teníamos una gran amistad y un gran compañerismo y pensábamos igual en temas vascos. Sin embargo, discrepábamos en la definición de literatura vasca. Yo digo que literatura vasca es toda expresión en lengua vasca que tiene una intención de expresar la interioridad. No cualquier texto en literatura vasca, no cualquier texto en lengua vasca sería literatura vasca. Esto lo digo porque Carlos era mucho más abarcativo y él incorporaba en la definición de literatura vasca a los autores de ciudadanía vasca y también a todas las obras literarias que tuviesen tema vasco. Yo lo explico en el libro. Hay obras en francés magníficas que describen perfectamente al hombre vasco, a sus sentimientos, en castellano también, por supuesto, recordemos las novelas de Pío Baroja, por ejemplo, pero que no son propiamente lo que se entiende como literatura en lengua vasca. Sabemos que las literaturas se estudian por la lengua. Así tenemos la literatura inglesa, la literatura española, la literatura francesa, y todas tienen una fecha de inicio con una obra que es la primera escrita, se considera escrita en esa lengua. En el caso del vasco también hay primeros textos a los cuales hemos llegado y hay fragmentos de otros. Pero yo me circunscribo la definición de literatura vasca solamente a las expresiones con intención literaria hechas en lengua vasca. Vamos a pasar a otra de tus actividades que hiciste, que es la llamada Universidad Vasca de Verano. ¿Cómo la armaste? ¿En qué consistió? ¿Y cuáles fueron los resultados? Bueno, bien, sí, justamente, si estoy aquí convocado como autor, yo puedo decir que soy autor de los vascos, puedo decir que soy autor de la lengua más antigua de Europa, padre de esas dos obras y un poco padrino de estos libros que condensaron la actividad de la Universidad Vasca de Verano. La Universidad Vasca de Verano fue una idea, un poco a imitación de lo que se hacía allí en el País Vasco, de tratar de hacer una actividad en el periodo de receso escolar en la Argentina, nucleando aquí en la ciudad de Buenos Aires a personas que estuvieran interesadas en estudiar la cultura vasca o en dedicarse 15 días del año a la cultura vasca. Es así como la Fundación Vasco-Argentina Juan de Garay organizó en el Colegio Euskalechea de aquí de Capital, de la calle Sarandí, estos encuentros de 15 días en el mes de febrero, que se fueron mejorando a lo largo de los años. Durante 5 años hicimos la Universidad Vasca de Verano, desde el año 2009 hasta el 2013 incluido. Pudimos nuclear un grupo muy interesante de personas que en su especialidad nos dieron clases sobre temas vascos. Juntamos alumnos, un grupo también muy interesante y a lo largo de los años muy nutrido de personas. Todos los años tuvimos entre 20 y 30 concurrentes a este programa. Y finalmente lo que pudimos hacer fue condensar en forma de libro cada año los trabajos que les exigimos a los alumnos que habían pasado por todas estas clases y charlas y conferencias. Les exigíamos que hicieran un trabajo para dejar plasmada su visión del tema que les interesara dentro de la cultura vasca. Por eso digo que puedo ser padrino de estos 4 libritos que reflejaron la obra de esos años de trabajo en las vacaciones, en febrero. Bueno, te agradecemos que te hayas prestado a esta entrevista y, como decimos en vasco, eskerrik asko. Al contrario, Jorge, el agradecido soy yo y me despido, estoy a disposición siempre, por supuesto, de la Fundación Juan de Garay, así que me despido en la lengua de nuestros mayores con un hasta la próxima. Hurrengo arte.